delante de ti, reconociendo en primer lugar nuestra necesidad que tenemos de tu presencia. Esa es la única motivación por la cual tu pueblo se reúne, a pesar de las dificultades que pueden existir para congregarse. Así es que yo te pido, Señor, que conforme a tu buena voluntad, tú les concedas las peticiones de su corazón. Oramos, Señor, para que la gracia de tu Santo Espíritu sea la que esté iluminando nuestra mente y nuestro corazón, para saber también tu buena voluntad por medio de tu palabra. Señor, te alabamos y te bendecimos, exaltamos tu nombre y pedimos que tu palabra haga el efecto en nosotros como lo has prometido. Quédate con nosotros, Señor, y ayúdanos a interpretar tu palabra de manera adecuada y correcta. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, lo vamos a hacer en el libro de Apocalipsis. Es el libro de la Biblia que estamos estudiando los días martes. Y en esta ocasión nos corresponde iniciar el estudio del capítulo número 13. Apocalipsis capítulo número 13, versículo número 1 en adelante, dice la palabra del Señor: y el dragón se plantó a la orilla del mar. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero, fascinado, iba tras la bestia y adoraba al dragón, porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían: ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Hermanos, siguiendo con este estudio que estamos desarrollando los días martes, es importante mencionar lo que en estudios anteriores habíamos dicho, y era que el capítulo 12 nos iba a servir como fundamento para entender los capítulos siguientes, que eran el 13, el 14 hasta el 15. Y la razón de la importancia del capítulo 12 es porque el capítulo 12 comenzó diciendo que apareció en el cielo una gran señal, y era la mujer que estaba revestida con un vestido luminoso, una corona de estrellas sobre su cabeza y la luna debajo de sus pies. Pero decíamos que esta mujer, que representa al pueblo de Dios en toda la historia, también tiene que enfrentarse a la oposición del mal. Entonces el capítulo 12 lo que trata la manera de hacer es explicar la razón de por qué la iglesia y los creyentes tenemos que enfrentar sufrimientos acá en la tierra, es decir, cuál es el origen del mal. Y por eso es que el capítulo 12 incluso partía del hecho mismo
que el origen del mal, el origen de la rebelión, tuvo su génesis antes de la creación misma. Es decir, cuando el lucero de la mañana se rebeló contra el Señor, y dice la Biblia que él arrastró la tercera parte de los ángeles. Entonces el primer pecado que existió en la historia humana fue el pecado de la rebelión. Esa rebelión también llegó en su momento a la historia humana cuando Adán y Eva deciden rebelarse al mandato de Dios. Toda forma de rebelión es una oposición abierta a la autoridad de Dios. Y por lo tanto la rebelión lo que busca es suplantar, sustituir o tratar la manera de anular esa autoridad establecida que está centrada en la persona de Dios. ¿Por qué le digo que es importante que entendamos y recordemos lo que hemos estudiado en el capítulo 12? La razón de esto es porque hemos visto que el dragón lo que ha hecho es que en su intento de rebelarse en contra de la autoridad de Dios, él incluso ha llegado al punto de asesinar al hijo, o de pretender asesinar al hijo, o de devorar al hijo más bien de la mujer que decíamos que era el Señor Jesús. Sin embargo, el primer plan del dragón queda frustrado porque dice la Biblia que el niño fue llevado al cielo, es decir, ascendió al cielo. Sin embargo, la mujer queda en la tierra y ella es perseguida por el dragón. Sin embargo, dice también la Escritura que el Señor, llevando a la mujer al desierto, él la sustentó por un periodo de tiempo que se establece que es de 3 años y medio. También es interesante decir que en esa persecución que el dragón hace hacia la mujer, encontramos cómo él de sus fauces abre un gran río, o una corriente más bien, que pretende arrastrar a la mujer. Y ahí decíamos, hermanos, que si Satanás persigue a la iglesia, por el otro lado también va a intentar influenciar a la iglesia para arrastrarla en esa corriente, de tal forma que el pueblo de Dios se termine rebelando en contra del Señor. Pero vemos que la tierra ayuda a la mujer porque dice que se traga inmediatamente las aguas que fueran vertidas por el gran dragón. Y eso, hermanos, de lo que nos dice es que siempre el Señor ayudará a la iglesia, a los verdaderos, a los escogidos, los va a proteger en tiempos de persecución, pero esa protección no solamente es de las amenazas violentas, sino que también el Señor está comprometido en preservar a la iglesia de cualquier forma de influencia diabólica que se representa por esas corrientes turbulentas del mundo. Entonces ahí nuevamente vuelve a aparecer la segunda frustración del dragón. Entonces, ¿qué es lo que le queda al dragón? Lo que le queda al dragón es tratar la manera de suplantar o de imitar todo lo que tenga que ser de Dios para rebelarse en contra de Dios. Entonces vea, ¿qué es lo que hace Satanás? Persigue al pueblo de Dios, trata la manera de influir en el pueblo de Dios, pero en las dos formas fracasa. Porque el Señor lo que hace es preservar a los suyos, tanto en la persecución como en la influencia. Alguien puede decir, hermano, pero ¿qué pasa si un cristiano se deja influir por el mundo? El que es auténticamente llamado puede experimentar tentación, puede experimentar una lucha, una oposición, pero su mente jamás va a ser influida por los antivalores del mundo, porque su convicción cristiana parte del hecho de que conoce al unigénito Hijo de Dios. Entonces,
ese conocimiento se fundamenta en un elemento importante, que es la autoridad y el señorío de Cristo. Cuando en la Biblia se dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo, significa que nuestros pensamientos y por lo tanto nuestras decisiones, nuestra voluntad, se conducen bajo el señorío de Cristo. Decidimos bajo la norma de Cristo, pensamos bajo la norma de Cristo, actuamos bajo la norma de Cristo. Ese pensamiento de vivir bajo la norma de Cristo es lo que impide que el creyente sea arrastrado por esa corriente que es vertida por el gran dragón. Claro, Satanás va a tratar por todos los medios, ya le dije, de arrastrar a la iglesia a esa influencia satánica, diabólica. Pero el que es auténtico hijo de Dios, por tener la morada del Espíritu Santo, por renovarse continuamente en la palabra, no permitirá que esa corriente lo arrastre al desenfreno por el cual se conduce este mundo. Entonces, ¿qué es lo que le queda al gran dragón? El tercer recurso. Y el tercer recurso es el recurso de la suplantación. Es el recurso del impostor. Tratar la manera entonces de armonizar ciertos aspectos de Dios para engañar a los hombres. Y por eso es que es importante, hermanos y hermanas, que nosotros tengamos en contexto lo que dice acá el versículo 12 del capítulo 12. Por eso dice la parte final del 12: pero hay de la tierra, oiga, hay de la tierra y del mar. El diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Poco tiempo para qué? Para provocar una rebelión mayor en contra de Dios, una oposición a la autoridad y al señorío de Cristo. Entonces, si Satanás sabe que le queda poco tiempo, la estrategia que va a utilizar nuevamente es la estrategia de la mentira. Así como engañó a los seres caídos desde la eternidad pasada, así como engañó a Adán y a Eva en la creación, así como trata la manera de engañar a la iglesia, a los escogidos de Dios, que lo sigue haciendo ahora, también Satanás ahora lo que busca es engañar a los hombres, tratándoles de hacer creer que él puede suplantar a Dios. Por eso es que es importante que tengamos ese contexto para introducirnos al capítulo 13. ¿Qué dice entonces el versículo 1 del capítulo 13? Como el dragón sabe que le queda poco tiempo, dice el verso 1: y el dragón se plantó a la orilla del mar. Si usted tiene la Reina Valera, ya habrá notado que en el versículo 1 lo que dice es que es Juan el que se puso sobre las arenas del mar. Y ahí hay una gran diferencia, hermanos, evidente. Porque una cosa es que Juan de Patmos se haya puesto sobre las arenas del mar, y otra cosa es que el dragón se haya puesto sobre la orilla del mar o sobre las arenas del mar. Para tratar la manera de resolver esta diferencia, hay ciertos aspectos técnicos que nos van a ayudar a entender por qué una versión dice que Juan de Patmos es el que se pone sobre las arenas del mar o sobre la orilla del mar, y por qué en la Nueva Versión Internacional se dice que es el dragón el que se pone ahí. Para no hacer largo esto, quiero decirles que los manuscritos que se tienen acerca del Apocalipsis, los más antiguos, no los originales, porque los originales en realidad ya no existen, se perdieron por el tema del deterioro de los materiales en el tiempo. Entonces, los manuscritos que tenemos ahora, que son los testigos del texto original,
los que se acercan más a este texto en específico están divididos. Es decir, una muy buena parte de manuscritos confiables dicen que fue Juan de Patmos el que estaba sobre las arenas del mar. Pero también otra buena cantidad de manuscritos confiables dicen que fue el dragón el que se plantó a la orilla del mar. Y usted puede hacer este ejercicio, hermanos, al llegar a su casa y comenzar a comparar versiones de la Biblia. Ahora que tenemos disponibles varias versiones de la Biblia en nuestros dispositivos móviles, usted puede hacer esa comparación. Y va a notar que casi la totalidad, o muy buena parte más bien, de las traducciones de la Biblia se inclinan por cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. La razón de esto es por el criterio de traducción que se hizo, y es cómo se puede traducir un texto en el contexto de dicho relato. Entonces, ¿cómo se puede colocar esto? Bueno, los manuscritos que utilizan la NBI, por ejemplo, tratando la manera de encontrar el contexto y el sentido del pasaje, se inclinan entonces por traducir que es el dragón el que se plantó a la orilla del mar, y tiene sentido. Porque lo último que vimos en el versículo 17 es que dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Es decir, el capítulo 12 termina con la reacción del dragón, pero eso conecta inmediatamente con lo siguiente que hará el dragón. Entonces, que se traduzca de esta manera, diciendo que es el dragón el que se pone a la orilla del mar, hace más sentido que el hecho que sea Juan de Patmos el que se coloca sobre las arenas del mar, como lo traduce la Reina Valera. Ambas traducciones, la Reina Valera como la NBI, se apegan a los manuscritos que tenían o que tienen a su disposición. Pero cabe mencionar que Casiodoro de Reina tenía manuscritos que sí se apegan, pero que no son los más cercanos necesariamente a lo que el sentido del escritor bíblico quiso colocar en este capítulo 13. Habiendo dicho esto, ahora, hermanos y hermanas, paso a que veamos lo que el dragón entonces va a hacer. Volviendo nuevamente al hilo del relato, ya vimos, el dragón persigue a la iglesia, quiso devorar al hijo de la mujer, no pudo, fracasó. Trató la manera de arrastrar a la mujer con esa corriente de agua que era como un río que arrojó desde sus fauces, no pudo, fracasó. Entonces, lo que ahora va a hacer es oponerse a la descendencia de la mujer, pero tratando la manera de imitar a la descendencia de la mujer y todo lo que se vincula a ella. Entonces, lo que vamos a ver acá es que esa estrategia del dragón es el de la imitación. Dice el versículo 1: entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. Ese mar que el dragón está viendo, hemos dicho que el mar es la orquesta de naciones. Así como el mar es inestable, hermanos. Usted sabe que la característica del mar es que el agua va y viene, va y viene. Eso de lo que nos habla es del poder político, que es inestable, va y viene, va y viene. A diferencia, por ejemplo, del mar de cristal, que dice la Biblia que el mar, por ser de cristal,
está estable. Y eso habla de la autoridad y del poder de Dios. Por eso es que se describe al mar de cristal en esa forma, como de cristal, es decir, que está fijo. Y eso de lo que nos dice es que el poder de Dios es estable, es eterno, nunca va a perecer. Y es cristalino porque no se fundamenta en la mentira, es transparente. Pero este mar del cual va a subir la bestia es mar, pero es inestable. Así como toda fuerza política humana es inestable y también es poco transparente. Entonces dice que del mar sube una bestia, la cual tenía 10 cuernos. La referencia que acá se va a hacer a esta bestia tiene su raíz en lo que el profeta Daniel dice en su capítulo número 7, donde también se describe cómo la bestia surge del mar. Entonces la línea de Juan de Patmos tiene que ver con la profecía de Daniel. Esta bestia que sube del mar dice que tenía 10 cuernos. El cuerno en la Biblia es un símbolo de poder, pero es un poder que también tiene la facultad de destruir. Piense por un momento en esto, en los animales que tienen cuerno. Usted sabe que la fuerza, por ejemplo, de un toro radica precisamente en el filo y en la fuerza que ejerce sobre sus cuernos. Pero acá se dice que esta bestia tenía 10 cuernos. Es decir, que sobre él ha agrupado todo el poder, ha concentrado todo el poder, toda la autoridad. Pero es porque alguien se lo ha dado. Pero hay un dato curioso. Dice que tiene 7 cabezas. Si el número 10 de lo que nos habla es de la autoridad, habla de la agresividad y habla del poder, usted sabe que el número 7 en la Biblia hace una alusión a Dios. O sea, el número 7 es un número divino, es un número de perfección. Pero resulta que esta bestia, dice, tiene 7 cabezas. Algo que tenga 7 cabezas es un monstruo. Y sobre esta cabeza, dice, tenía en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. Entonces, de quien se está hablando acá en este versículo 1 del capítulo 13 es lo que popularmente nosotros llamamos el anticristo. Un personaje político que concentra el poder, pero que también trata la manera de imitar y oponerse a todo lo que venga de Dios. Por eso es que en cada una de las 7 cabezas hay un nombre blasfemo contra Dios. Entonces, lo que acá se llama la bestia y que también Pablo llama el hombre inicuo, lo que también Juan dice, el anticristo viene, aunque sabemos que han salido muchos anticristos en el mundo, es lo que ahora Juan de Patmos está denominando la bestia. Pero ¿qué es la bestia? La bestia es un personaje político que ha de surgir de esa inestabilidad política con la que los seres humanos construimos las sociedades. ¿Qué hace que emerja una persona y se posicione en la sociedad en el plano político? Surge precisamente cuando existe una inestabilidad en la sociedad. Cuando un régimen va y viene, esa inestabilidad permite que surjan personajes con un aura de mesianismo.
El problema es que cuando estos personajes surgen, estos lo que tratan la manera de hacer es totalizar el poder. Por eso es que acá el versículo 1 dice que la bestia tenía 10 cuernos. Pero no solamente tenía 10 cuernos, sino que vea esto. En cada cuerno tenía una diadema. En cada cuerno tenía una diadema. Una diadema era una pequeña tiara que se utilizaba en el siglo I, que vendría siendo como el equivalente de una corona. Entonces, esta bestia concentra todo el poder. No solamente tiene algo de poder, sino que lo que la bestia hace es totalizar el poder para sí mismo. Y en cada cabeza tenía un nombre blasfemo en contra de Dios. Entonces, la razón por la cual se le da todo el poder a la bestia es para que se oponga a Dios. Pero esta oposición a Dios es muy sutil. Es una oposición muy sutil, porque lo que va a tratar la manera de hacer es imitar lo de Dios para engañar a los hombres, porque el dragón sabe que le queda poco tiempo. Entonces dice el versículo 2, las características que aparecen acá son las que se mencionan en el capítulo 7 de Daniel. El verso 2 dice: la bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. Entonces vea, parecía leopardo, es decir, sus rasgos parecen agresivos. Parece leopardo, tiene patas de oso y fauces como de león. ¿De qué es lo que está hablando eso? De lo agresivo. Porque todas estas características son de animales salvajes. Pero ¿de dónde sale este monstruo? Este monstruo sale de la inestabilidad del mar que va y viene. Este personaje que sale es un ser humano que va a aprovechar la coyuntura del vaivén de las aguas para totalizar el poder. Es decir, que habrá una circunstancia a escala mundial que le va a permitir a él surgir del vaivén político. Es decir, que el dragón sabe utilizar y leer las coyunturas de los seres humanos, que en un momento de inestabilidad política le va a permitir a la bestia surgir, pero va a surgir con agresividad. El problema es que cuando sale con agresividad, vea lo que dice el versículo 2, y aquí es donde comienza el poder de imitación. Como el dragón no le funcionó devorar al niño, como no le funcionó perseguir a la mujer, como no le funcionó arrastrarla con su río a la mujer, entonces ahora lo que va a hacer es aprovechar la coyuntura, tratando la manera de imitar lo que es de Dios. La primera imitación, el dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Su poder, su trono y gran autoridad. Usted recordará que en una de las tentaciones que Satanás le hizo al Señor Jesús fue esta: yo te entrego todos los reinos de la tierra, te los doy ya. Tú no tienes que ir a la cruz, no es necesario el sufrimiento. Yo te doy todos los reinos de la tierra, solo con una condición. ¿Y cuál era la condición, hermano?
si se postraba y adoraba a Satanás. Pero el Señor Jesús le responde y le dice que solamente el Señor es digno de toda adoración. Y Él vence la tentación. Pero note lo que había ahí. Satanás es descrito como el príncipe de este mundo. Y en cierta medida Él tiene control, en cierta medida, el control de los reinos de la tierra. Fíjense que esto es interesante porque es verdad. Toda la autoridad procede de Dios, pero abajo de Dios está Satanás. Y Satanás también tiene control del sistema político sobre el cual se construyen las naciones. Y ahora el primer ejercicio de Satanás es darle poder, trono y autoridad a su enviado. El Padre envió a su Hijo para que se convirtiese en Rey de reyes y Señor de señores. Amén, hermanos. Esa es una verdad. Pero ¿qué está haciendo ahora el dragón? El dragón ahora está enviando a su hijo para darle a él poder, trono y autoridad. Pero hermanos y hermanas, es la encarnación de Satanás. No estamos diciendo que se encarnó Satanás, sino que un ser humano se le va a entregar toda la autoridad, todo el poder y todo el control para oponerse. Por eso es que en sus cabezas llevan nombres blasfemos en contra de Dios. Este ser humano entonces va a realizar la tarea del dragón, que es la de la imitación. Por eso dice que se le confirió a la bestia. Fíjese algo, hermanos, que es curioso. Mateo capítulo 28, donde se habla de la gran comisión, dice que Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esto Jesús lo dijo. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Juan dice en el capítulo 3, versículo 35, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de la majestad del Padre, esperando a que todos sus enemigos sean postrados bajo el estrado de sus pies. Eso es lo que dice la Biblia. Pero ¿a quién Dios Padre le está entregando todas las cosas, hermano? Le está entregando poder, autoridad, dominio, señorío. ¿A quién se le está entregando? ¿O a quién se lo entregó más bien? Al Hijo, a Jesucristo. ¿Qué está haciendo ahora el dragón de rojo encendido? Lo que está haciendo es que le está dando una cuota de poder, de trono y de autoridad a esta primer bestia que popularmente llamamos el anticristo. Entonces vea, hermanos y hermanas, cómo Satanás está tratando la manera de imitar lo de Dios. ¿Por qué quiere imitar Satanás lo de Dios? Porque aquella mentira que tiene en cierta forma matices de verdad, lo que busca es persuadir en el engaño a los hombres, no para que se sometan a la autoridad de Cristo, que es el deseo de Dios, sino porque Satanás lo que busca es que los hombres se sometan a su propia autoridad y con eso provocar una rebelión abierta hacia Dios. Por eso dice el versículo 3: una de las cabezas
de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. Este es uno de los pasajes más difíciles de interpretar de la Escritura. Pero lo que podríamos decir, y es la interpretación que la mayor parte de comentaristas entienden, es que esta herida mortal tiene que ver precisamente con aquellos imperios que una vez son heridos vuelven a surgir en el tiempo. Aquellos poderes que en algún momento se extinguieron, de repente vuelven a surgir en el tiempo, rápidamente. Y eso tiene sentido, porque cuando se debilita un imperio, rápidamente surge otro. La caída de uno es el levantamiento de otro. Pero si esta bestia lo que tiene, hermanos y hermanas, son 7 cabezas, eso habla de la totalidad del poder. Es decir, que Satanás le ha conferido a este personaje toda la autoridad, todo el poder, todo el dominio de los sistemas políticos que los seres humanos han construido a lo largo de la historia y que se oponen a Dios. ¿Para qué? Aquí está el objetivo en el versículo 3. El mundo entero fascinado. Otra versión dice el mundo entero excitado. Iba tras la bestia. Pero ¿qué es lo que produce que una persona vaya detrás del mismo Satanás? El rechazo al señorío de Cristo. Por eso es que la Biblia dice que aquellos que rechazan la verdad de Dios al final van a terminar amando la mentira. Significa que no hay 3 caminos como la gente dice. Si usted rechaza el señorío de Cristo, terminará aceptando el señorío de la bestia, de su sistema de valores, y eso es inevitable. Por eso es que dice el verso 4, oiga, sigue acá la imitación. Y adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. Es decir, el mundo se alegraba porque finalmente el dragón le había dado autoridad, le había dado trono, le había dado poder a su hijo, que se opone a Dios. Y dice, también adoraban a la bestia y decían, oiga, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? Aquí hay un elemento importante. La Biblia establece que todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él, refiriéndose a Jesucristo. Todas las cosas han sido hechas para el Señor, para la gloria de nuestro Dios. Eso es lo real. Pero ¿qué está haciendo esta bestia? Llevando adoración al dragón y el dragón llevando adoración a la bestia. Nosotros adoramos al Padre porque el Hijo nos dio a conocer al Padre, ¿sí o no, hermanos? Y adoramos al Padre. Pero también la Biblia dice que el Padre le ha concedido toda autoridad al Hijo y por lo tanto también adoramos al Hijo de Dios. ¿Cuántos adoramos al Hijo de Dios? Entonces, si una persona rechaza el señorío de Cristo, automáticamente acepta el señorío de la bestia. Si una persona rechaza la adoración al verdadero Dios, automáticamente se pone en modo de adoración a la bestia. Es decir, se vuelve en un opositor a Dios. Pero hay algo también importante, dice que la adoraban y decían,
¿quién como la bestia? ¿Y quién puede combatirla? Esta pregunta, estas dos preguntas que aparecen acá, las vamos a entender con el versículo 7 del capítulo 12. Volvamos otra vez al verso 7 del 12. Vea lo que dice: y se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez les hicieron frente, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. ¿Por qué es importante ese versículo del capítulo 12? ¿Y qué tiene que ver con las últimas dos preguntas del versículo 4? Bueno, el nombre Miguel lo que significa, o a lo que suena, es ¿quién como el Señor? Miguel, eso es lo que significa, ¿quién como el Señor? Pero ¿qué es lo que se está diciendo? ¿Qué es lo que el mundo dice de la bestia, del anticristo? ¿Quién como la bestia? ¿Y quién puede combatirla? ¿Qué significa esto? Que el mundo entonces se tragó la mentira del diablo, de que él es un ser poderoso, de que él es un ser que está igual a Dios, y el mundo abrazó la mentira por la imitación que el diablo hace de las cosas de Dios. Vivimos actualmente en un mundo donde Satanás trata la manera de imitar las cosas de Dios. ¿Para qué? Para engañar a las personas a la mentira y llevarlos a rebelarse en contra de Dios. Entonces, ¿cuál es el antídoto para no ser engañados? Bueno, lo que acá dice el versículo 10 del capítulo 12. ¿Qué dice el verso 10 del 12? Ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo. Entonces, ¿cuál es el repelente, el antídoto para no ser engañados? Reconocer el señorío de Cristo. Reconocer que solamente Él es Señor y que solamente ante Él nos debemos de postrar, arrodillarnos y reconocer su grandiosa persona, majestad y gloria. ¿Cuántos hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor? Entonces, por eso es que usted no va a ser engañado. Pero este personaje es un personaje político con insinuaciones religiosas, que está tratando la manera de totalizar el poder para llevar a cabo los planes de su padre, que es el dragón. Entonces el libro de Apocalipsis nos dice algo que es importante, y es que la totalización del poder nunca es buena. Uno es el que tiene todo el poder, y ese es el que está sentado en el trono de Dios. Amén, hermanos. Entonces el fin de este ser es eso. Entonces la bestia es el anticristo, pero es un personaje político. Hace algunos años la gente hablaba que del Papa Negro, y que ya viene el Papa Negro, y decían Juan Pablo II es el Papa Negro, es el anticristo. No, el anticristo será un personaje político. Es un personaje político. Pero la gente, como anda siguiendo videitos de YouTube, lo que le dijeron ahí en un video que salió en no sé dónde, mire, ya apareció el anticristo, dicen. Y existe la posibilidad que si, por ejemplo, el Señor viniera esta noche por nosotros, ese individuo ya anda ahí y está a punto de surgir de esta marea que va y viene actualmente. Usted sabe, hermanos, que en el mundo estamos ya a punto de entrar a un conflicto militar entre Occidente
y oriente. Es ese mar que se está agitando. En esa agitación va a surgir este personaje. Va a surgir este personaje. Va a aparecer con un aura mesiánica, a traer paz al mundo, a solucionarle todos los problemas a la gente, y así los va a engañar. Pero si eso es una realidad, significa que nosotros también ya estamos cerca de encontrarnos con nuestro buen Salvador Jesucristo. Amén, hermanos. Así que si hay oposición en estos momentos, tranquilo, es lo normal. Usted tal vez está luchando con una influencia del mundo sobre usted. Resista, aférrese a la mente de Cristo. Y también si de repente usted ve algo así todo raro, extraño, que de repente, mire, fíjese que por allá hablan en lenguas, hermano, profetizan. Si lo único que no creen en la Trinidad. Y hay gente que va detrás de eso, se engañan con la mentira del diablo. Hay gente que todavía pregunta, hermano, ¿y será bueno comer sangre y cuzuco en Semana Santa? Porque se ponen a escuchar tonteras de otros locos mentirosos que les anuncian mentiras. Por eso mejor escuche palabra de Dios. Escuche la palabra que no confunde, hermanos y hermanas. Amén, hermanos. Este personaje, como lo vamos a ver más adelante, va a hacer grandes señales para que el mundo siga tras él. Y también, así como el Hijo envió al Espíritu Santo para enseñarnos la verdad, vamos a ver en otros estudios cómo va a surgir la otra bestia, que es el falso profeta, para hablar acerca del anticristo. Entonces vea, estamos acá frente a la Trinidad diabólica. Es que el diablo siempre quiere imitar lo de Dios. Pero una cosa, hermanos, perdone que se lo diga en estos términos, una cosa es lo pirateado y otra cosa es lo original. Una cosa es el verdadero pueblo de Dios y otra cosa es la imitación. El verdadero pueblo de Dios tiene la mente de Cristo, decide su vida como Cristo vivió y ha reconocido su señorío en todas las decisiones de su vida. Eso significa el señorío de Cristo. Amén, hermanos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque el día se acerca, hermanos y hermanas. El día de nuestra redención se acerca. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, si hay alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo, reconociendo el señorío de Él en su vida, le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie, camine hacia el frente. Vamos a orar por usted. Si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie. Vamos a orar por usted. ¿Hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? ¿Habrá alguien? Si tú rechazas la verdad, serás arrastrado por la mentira. Si tú rechazas el señorío de Cristo, automáticamente aceptas el señorío de la bestia y estás preparando tu corazón para ese día. Y si aceptas el señorío de la bestia, es normal que te rebeles a todo lo que sea de Dios.
Es normal que te inclines continuamente, sin límite y sin restricción, hacia el pecado, porque vives en una condición de muerte. Pero no te dejes engañar, porque el Padre solo a uno le ha dado autoridad, a uno le ha dado todas las cosas, y ese es el que murió por ti en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para estar sentado a la diestra de la majestad del Padre. ¿Habrá alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo, desea reconciliarse? Si no lo hay, hermano, vamos a orar. Pero recuerde, el señorío de Cristo en nuestra vida es los que obedecen los mandamientos de Dios y los que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias porque tú nos das todas las cosas en Cristo Jesús. Por eso queremos agradecerte, porque vivimos bajo tu autoridad, bajo tu señorío. Sabemos que la mentira, la imitación ha surgido como una estrategia del diablo en vista que le queda poco tiempo. Pero tú has de preservar en integridad, tú has de preservar en pureza a los que de antemano conociste, llamaste y justificaste, tus hijos. Ayúdanos, bendito Dios, a ser fieles al testimonio de Jesucristo y a obedecer tus mandamientos. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria, a ti sea todo el honor, a ti, Señor, solamente a ti. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por lo que has hecho por nosotros. Amén y amén. Damos fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios.